Buenos días, profe Edwin. Hoy mi tema va a ser sobre la Inquisición. Bueno, la Inquisición que lo que averigüé es, iba contra las herejías, iba contra todo lo que fuera en contra del dogma católico. En esta etapa surgieron pues tres corrientes, las más sobresalientes. Una fue la Inquisición medieval, que fue del siglo séptimo, no mentira, del siglo séptimo al siglo octavo, que fue la primera, fue en Francia e Italia. ¿Sí? ¿Qué pasó con esto o a quienes perseguían? Bueno, ellos iban a perseguir a los cátaros y a los albigenses. Ellos se dedicaban más que todo a los albigenses y los cátaros. Ellos se dedicaban, tenían una filosofía de que el cuerpo, sí, el espíritu lo tenía preso el cuerpo, y entonces ellos tenían que liberar al espíritu para poder tener esa libertad. Entonces, por eso los persiguieron y eran gestionados por los dominicos y por los franciscanos. Luego de la Inquisición fue en la segunda más grande, fue la española, que fue en 1478 al 1834. Bueno, esto la precedió fueron los reyes católicos, que ellos a quienes perseguían, ellos perseguían a los judeo cristianos. ¿Sí? Estos judíos cristianos, ¿de qué se trataba? Que eran judíos convertidos al cristianismo. Pero ¿qué pasaba? Ellos decían que los judíos seguían con sus ritos y con sus ideas, pero a escondidas. Entonces por eso fueron perseguidos. Sí, por eso los persiguieron hasta que fueran realmente convertidos y dejaran sus prácticas. Bueno, la otra más grande fue la Inquisición romana, que fue en 1542. Bueno, esta fue creada por los protestantes, ¿sí? En Italia. ¿Qué pasó con esta? Ellos persiguieron más que todo fue a las figuras más inteligentes. En este caso se dio a Galileo Galilei, que él fue astrónomo, fue físico. Él era el que decía que la Tierra no era plana, sino que surgió con sus teorías. Él utilizó el telescopio, pero él no lo hizo. Él no hizo el telescopio, él lo utilizó, y cuando lo utilizó, entonces él descubrió varios satélites, varios planetas. Él decía que la Tierra no era plana, y muchos más descubrimientos por lo que era físico y era matemático. Hizo muchos aportes a la ciencia. Él de verdad fue uno de los pioneros. Sí, fue uno de los pioneros de la edad moderna en cuestiones de la matemática, de la física, y todos sus descubrimientos pues todavía se siguen utilizando. Otra persona que fue también muy perseguida, que fue un fraile, que fue Giordano Bruno. Giordano Bruno, ¿qué fue? Fue también un fraile dominico, ¿sí? Y él que era también, él era filósofo, era matemático y era astrónomo. Entonces por eso fue perseguido por sus ideas. ¿Sí? ¿Cómo se seguían estos mitos? O sea, ¿cuál era el proceso de juzgamiento, por decirlo así? Entonces, primero era el proceso de que le pusieran, digamos, o que alguien los denunciara. Entonces, después de la denuncia, venía el interrogatorio, venían las pruebas, venía, digamos, los culpables ya se afrontaban, digamos, voluntariamente, y si no, pues los capturaban. Luego seguía después de que comprobaban, ¿sí? Sus ideas, comprobaban lo que ellos decían, ¿no? Con lo que no estaban cerca al dogma católico. Entonces era la tortura.
Después de la tortura, pues para que confesaran, para que dijeran que realmente o admitieran que realmente estuvieran haciendo algo malo y que no estuvieran al acorde con el dogma católico. Después de la tortura venía la pena de muerte, pero aquí hay que centralizar algo, que la pena de muerte no lo hacían los mismos, los mismos clérigos, los mismos que estaban juzgando, no, ellos se los entregaban, digamos, por decir algo, a la ley, y con la pena de auto de fe, entonces los tenían que matar, los tenían que, pues, proceder ya al sacrificio, al sacrificio. Bueno, en cuestiones de cifras, según la historia dice que las personas que fueron capturadas fueron muertas por ahí de un 2 al 4%, ¿sí? En todo ese tiempo que duró, ¿sí? Que duró la Inquisición, que duró la Inquisición. Pero también miremos aquí en América Latina. En América Latina también se institucionalizó la Inquisición, pero solo fueron en 2 países, que fue en Colombia y en México. En Colombia aquí se radicó en Cartagena de Indias en 1610. Bueno, esa jurisdicción, ellos perseguían más que todo, era a las personas que eran, como le dijera, que eran, no perseguía a los indígenas ni nada, sino fue un control directo, más que todo fue en la fe, y también control directo para los obispos, fue también un control directo para las personas que no tuvieran más de una esposa, sino que solo tuvieran una, y sobre todo el control de las personas que profesaban la fe católica, ¿sí? Bueno, las fuentes que yo utilicé fue de Henry Camin, ¿sí? Autor de la Inquisición Española, fue Jean-Pierre Dedier, ¿sí? Una revista, un comunicado de las estructuras administrativas, y el otro fue Bartolomé Benesar, fue un historiador francés, por eso fue la Inquisición del archivo, de la parte de la Inquisición de la parte española, de la parte española no, de la parte medieval, del siglo VII y VIII. Quiero aquí resaltar algo más de la parte que vino aquí en la parte de Cartagena de Indias. Fue el tercero y último en fundarse y también en acabarse, después de México. Sí, pues ese era lo que yo le quería exponer. Muchas gracias, profe. Dios lo bendiga.